2986, las formas de interrupción y de suspensión, empapelando la provincia de Buenos Aires de intimaciones o iniciando juicios de todo tipo alegremente, lo que eso conllevaría. Y por último, como una crítica, pero que dispara el cierre, digamos, de estas palabras, algo que en su momento a mí me enojó mucho, que fue un voto de la malograda doctora Argibay, que adhirió a Filcrosa, pero que un día en Casa Casma, en el 2011, en la causa Casa Casma, no procedió a firmar solamente, sino que quiso expresarse y en su voto advirtió ciertas dudas sobre el criterio que venían siguiendo desde 2003, ya durante 8 años. Pero advirtió que en todo ese tiempo el Congreso de la Nación nada había dicho. El lugar donde estaban representadas las provincias, que eran las afectadas por la doctrina Filcrosa, nada había dicho en esos 8 años de doctrina Filcrosa y por ende continuó con ese criterio. A mí me enojó y no tengo lamentablemente tiempo para, me acuerdo hasta que escribí algunas líneas para el diario, en fin. Después me arrepentí, pobre, porque realmente había sido un exabrupto de mi parte. Pero lo cierto es que fue premonitorio, porque la reacción vino por el Congreso. Vino por el proyecto originario, hoy mencionaban el proyecto de la comisión que presidía el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco, fervientes adherentes a la doctrina Filcrosa. No. Yo recuerdo que fui, algunos me entenderán, fui como cuando era chico iba corriendo a buscar el Tony o el D'Artagnan. Cuando apareció ese primer proyecto, salí corriendo a ver qué decían sobre este tema. Puse control F y no encontré absolutamente nada, ni una palabra sobre la cuestión Filcrosa. No en el articulado, donde no lo esperaba, en los fundamentos, en nada, ni una palabra. Y no solamente eso, sino que se bajaba de 5 a 2 el plazo de prescripción. Esto iba a llevar a una, digamos, desde el punto de conociendo un poco el funcionamiento de la administración tributaria, iba a llevar indefectiblemente a un embudo de arremetimiento contra las facultades, contra los derechos y las garantías de los contribuyentes. El desmedro iba a ser casi necesario, porque las necesidades recaudatorias obviamente no iban a variar por el nuevo código. Y 2 años en tiempos administrativos, cualquiera que haya trabajado para el Estado sabe que es un estornudo. ¿Y esto a qué iba a llevar? Iba a llevar a atolondramientos, a avasallamiento de derechos, de garantías, a inicios de juicio indebidamente, y obviamente a elevar de una manera extraordinaria los índices de conflictividad, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, con todo lo que esto significa, con todo lo que esto trae aparejado. Por suerte, diputados rápidamente cambió el panorama cuando de 2 volvió al plazo quinquenal, que bueno, de alguna manera generó tranquilidad en este sentido. Pero seguía la cuestión Filcrosa dando vueltas. Casi en tiempo de descuento, en el Senado, y como había reclamado la doctora Argibay, se produjo la reacción política ante esta cuestión. La senadora Jiménez pide la palabra y desarrolla la cuestión, a través de la lectura de una carta que le había mandado el presidente de la legislatura misionera, el ingeniero Rovira, donde hablaba de la necesidad de terminar con esta cuestión vinculada al cercenamiento de las potestades tributarias locales, la necesidad de distinguir entre el derecho público y el derecho privado, en particular entre el derecho tributario y el derecho privado, y la posibilidad de, obviamente se había empezado a escribir la carta con ese plazo de 2 años, yo creo que Rovira y todos los legisladores misioneros habían entrado en pánico, pero en definitiva pedían que por favor se reviera y se efectuara una reacción ante esta situación, vinculada sin duda al tema de la responsabilidad del Estado. Pichetto, el senador Pichetto, hace suyo este reclamo
y a través del senador Barrio Nuevo se propone la modificación al proyecto del Código Civil y Comercial Unificado en los actuales artículos 2532 y 2560, donde claramente se deja sentada la potestad de los fiscos locales de legislar en materias de plazos de prescripción. Dice, en 2532, en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Y el 2560 establece el plazo genérico de prescripción de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Esto cambia absolutamente el escenario. Desde un punto de vista político, si se quiere, reproduciendo el debate parlamentario que inspiró la reforma, claramente lo que se quiere es salir de la doctrina Fitzgerald. Si nos paramos en esta idea, en esta forma de interpretación jurídica de la situación, sin duda decimos Fitzgerald debe cesar la reacción, más allá de, obviamente, de las posibilidades de revisión de estos artículos. La postura de Fitzgerald en ausencia de norma expresa desapareció, ya hay norma expresa. Ahora, ¿era esta la herramienta idónea para ello, para obtener ese resultado? Y ahí se abre una segunda discusión. Lo que quedó plasmado por escrito en la norma habla de plazos de prescripción. Y tendríamos entonces que el municipio de Avellaneda, para vengarse de Fitzgerald, pone un plazo de 30 años. O la provincia de Buenos Aires de 20. No creo que sea, que sea esa la solución. Bajo una lógica y un sistema integrador, armónico, prudente de interpretación, podemos decir que quien puede lo más puede lo menos, de alguna manera, como ha quedado regulado sobre la base del debate parlamentario. Si se puede regular la cuestión de los plazos de prescripción, indudablemente se podrá regular la cuestión de la interrupción, de la suspensión, del cómputo del plazo. Importantísimos tributaristas como el doctor Aristides Corti ya se expresó por escrito negando esto, diciendo acá lo único que se regula es el plazo. La posibilidad de regular es la del plazo. Todo el resto queda dentro de los principios generales del derecho y de lo que es, como su naturaleza lo indica, el instituto de la prescripción. Será un debate que seguramente vendrá, será un debate que seguramente se presentará en la propia Corte, recordando la especial situación en la que se encuentra la Corte de la Nación. El cambio de composición de la Corte es inminente en términos institucionales, en plazos institucionales, 1, 2, 3, 4 años. La revisión va a venir con otra integración, probablemente, y esto puede llevar a que se confirme Fitzgerald o a que se deseche Fitzgerald. Estará por verse. Pero mientras tanto, cuando comience la vigencia de este nuevo código, las provincias podrán actuar en consecuencia. ¿Qué es de esperar? Es de esperar, volvemos al principio, es de esperar razonabilidad. Obviamente es de esperar armonización y unidad. Son elementos que necesariamente deben estar presentes en materia tributaria. Esto no es una carta, un cheque en blanco para las provincias para emitir el plazo de prescripción que quieran o las formas vinculadas a la prescripción que quieran. Necesariamente debe respetarse todos los demás principios que constitucionalmente regulan el ejercicio de la potestad tributaria, sobre todo uno al que la Corte está echando mano muy seguidamente, como es el de razonabilidad, el de prudencia, el de sentido común. Pero mientras tanto hay otro elemento, y con esto termino, que se encuentra pendiente desde hace mucho, casi 20 años, y que sería el instrumento, creo yo, más idóneo para lograr esa unión de voluntades autónomas para tratar de armonizar y de llegar a un consenso a la seguridad jurídica vinculada al tema de la prescripción, entre otros, que sería el régimen de coparticipación, la ley de coparticipación que tenemos tan pendiente los argentinos y que lamentablemente no termina de ponerse en agenda.
en el marco de un nuevo régimen de coparticipación, tranquilamente las provincias podrían unificar, armonizar las cuestiones, entre tantas otras, las cuestiones vinculadas a la prescripción. Bueno, ya estoy con mi tiempo cumplido, les agradezco muchísimo. Agradecemos a los expositores y ahora vamos a continuar con el panel de Derecho de Consumo. Muchas gracias.